Hola, mi querida amiga que me escuchas. No sé dónde estás ahora mismo. Tal vez es de día y estás en una pausa del trabajo, con el sol entrando por tu ventana. O quizás es de noche, ya tarde, y buscas en el silencio de tu casa una voz que te entienda, que te haga compañía, sea la hora que sea en tu rincón del mundo. Te agradezco por estar aquí conmigo. Hoy les voy a abrir mi corazón como nunca lo he hecho. Si mi historia te toca, si sientes que algo de mi dolor es también el tuyo, te pido que te suscribas al canal. Estamos queriendo llegar a ser 1000 almas en esta comunidad, 1000 mujeres que se apoyan. Dale like y comenta desde dónde me escuchas, así siento que no estoy hablando sola con mis recuerdos. Ahora sí, déjame contarte la historia del día en que mi sonrisa se volvió de hielo. Esa mañana me desperté con una sensación extraña, como si el aire de mi propia casa se hubiera vuelto demasiado pesado para mis pulmones. La luz que entraba por la ventana de mi cuarto, la misma que durante 30 años me había dado los buenos días, hoy parecía pálida, ajena. No era el silencio pacífico de un hogar que descansa, sino la quietud tensa que precede a una tormenta. Ese silencio que grita. Me quedé un rato en la cama, escuchando. Podía oír el murmullo lejano de sus voces en la planta baja, la de mi hija Sofía y la de Javier, su pareja. Eran como los sonidos de unos vecinos, no los de mi familia. Me sentí como una invitada en mi propia vida, una que ya se ha quedado demasiado tiempo y no sabe cómo encontrar la puerta de salida. Bajé a la cocina con la esperanza de prepararme el café que me ancla a la realidad cada mañana. Pero hasta ese pequeño ritual me lo habían arrebatado. Ahí estaba, en el lugar donde mi vieja cafetera de filtro había servido con lealtad por décadas, una máquina moderna, llena de luces y botones que parecían burlarse de mí. Sofía la había comprado la semana pasada, diciendo que la mía era una antigüedad. Lo intenté, de verdad que sí. Toqué los botones, leí las instrucciones que apenas entendía, y al final, lo que salió fue un líquido tibio y amargo que no se parecía en nada al café que mi alma necesitaba. Era solo un recordatorio más, uno pequeño pero diario, de que mis gustos, mis costumbres, mi esencia, ya no tenían cabida en ese lugar. Javier entró en la cocina mientras yo miraba la taza con desprecio. Me dio un buenos días, que sonó más a una formalidad vacía que a un saludo sincero. Ni siquiera me miró a los ojos. Pasó a mi lado, abrió el refrigerador y sacó el jugo de naranja, todo con una eficiencia fría, como si yo fuera un mueble más en la habitación. Luego, se sentó en una de las sillas del comedor, esas que compré con tanta ilusión en un anticuario, y sin el menor reparo, subió los pies sobre la silla de enfrente. Sentí una punzada de rabia en el pecho. Quise decirle algo. Quise gritarle que esa madera tenía más historia y dignidad que él, pero me tragué las palabras. Aprendí que en esa casa, mi voz solo servía para generar más tensión. Sofía apareció poco después, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión de estrés que se había vuelto permanente en su rostro. Me vio y solo levantó una mano a modo de saludo, sin interrumpir su llamada. Se movía por la cocina hablando de reuniones, plazos y problemas de su trabajo, en un idioma que yo ya no entendía. No hubo un ¿cómo dormiste, mamá?, ni un ¿quieres que te ayude con el café? Solo me lanzó, entre frases de su conversación, un hoy tenemos que ver lo de las cortinas nuevas para la sala. Teníamos. Esa palabra en plural era la mentira más grande. Sus planes eran suyos y de Javier. Yo solo era la espectadora obligada de la demolición de mi propio mundo. El desayuno fue la escenificación perfecta de mi exilio. Ellos se sentaron en la gran mesa del comedor, con sus platos modernos y su jugo de naranja, hablando de sus cosas, riendo de chistes que yo no compartía. Yo, por mi parte, me quedé en la pequeña barra de la cocina, con mi café amargo y un trozo de pan. Comía de pie, apoyada en el granito frío, sintiendo la barrera invisible pero sólida que me separaba de ellos. El olor del pan tostado con mantequilla que ellos comían llegaba hasta mí, un aroma que antes era sinónimo de hogar
y que ahora solo me recordaba todo lo que había perdido. Cada bocado que daba se sentía solitario, casi clandestino. Después de lavar mi taza, caminé por la sala. Mis pies descalzos sobre el mármol frío que tanto amaba ya no sentían el placer de antes. Mis ojos se posaron en mi viejo sillón de terciopelo azul, ahora arrinconado en una esquina como un objeto castigado. Me acerqué y pasé la mano por la tela gastada. Al instante, un recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola. Sofía, con 5 años, saltando sobre ese mismo sillón, riendo a carcajadas, con sus coletas despeinadas. Yo la miraba desde el suelo, muerta de risa, mientras cosía. El sillón no estaba viejo, estaba lleno de vida, de nuestras vidas. Y ahora ellos querían tirarlo. Fue en ese preciso instante, con la mano sobre el terciopelo azul y el eco de la risa de mi niña en los oídos, que la idea me asaltó. Mi cumpleaños se acercaba. Siempre lo celebrábamos, incluso cuando éramos solo las dos. Recordé un cumpleaños en particular. Poco después de que su padre falleciera, le hice su pastel favorito y ella me regaló un dibujo donde yo era una reina con una corona de flores. Una esperanza frágil, casi tonta, brotó en mi pecho. ¿Y si intentaba algo? Algo pequeño, íntimo. Quizás una pequeña reunión, solo con mis amigas más cercanas. Podría recordarle a Sofía quiénes éramos. Podría romper este hielo que nos separaba. La idea se quedó conmigo, revoloteando en mi mente como una mariposa terca. Por un lado, el miedo me paralizaba. ¿Para qué exponerme a otra humillación? Ya sabía cómo terminaría. Javier pondría los ojos en blanco, Sofía suspiraría con fastidio. Pero por otro lado, mi corazón de madre se negaba a rendirse. Ese corazón estúpido que siempre cree que hay una posibilidad más, que el amor que sembraste no puede haberse secado del todo. Me decía a mí misma que era mi cumpleaños, que tenía derecho. Me convencí de que si lo pedía de la manera correcta, con suavidad, quizás ella cedería. Quería, necesitaba, creer que mi hija, mi Sofía, todavía estaba ahí, en algún lugar debajo de esa capa de frialdad. Pasé casi 1 hora en mi cuarto, ensayando las palabras en mi cabeza. ¿Cómo decirlo para que no sonara a una exigencia? ¿Cómo? ¿Plantearlo para que pareciera algo casual, inofensivo? Hija, estaba pensando... Sofía, se me ocurrió que tal vez... Cada frase me sonaba débil, patética. Decidí que lo mejor era esperar a que Javier no estuviera cerca. Su presencia siempre envenenaba el ambiente. Convertía a Sofía en su peor versión. Si lograba hablar con ella a solas, quizás tendría una oportunidad. Me aferré a esa idea, a la posibilidad de encontrar una grieta en la armadura que mi hija se había construido. El momento llegó a media mañana. Javier salió a hacer una llamada al jardín y vi a Sofía sola en la sala, sentada en uno de los nuevos y fríos sofás grises, mirando su teléfono con esa concentración absorta que la caracterizaba últimamente. Bajé las escaleras despacio, sintiendo cómo mi corazón latía con una mezcla de pavor y esperanza. Cada escalón era un mundo. Me paré a una distancia prudente. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. El aire que llenó mis pulmones se sentía cargado de todo, lo que estaba a punto de arriesgar por última vez. Hija, empecé, y mi voz salió tan suave que por un momento pensé que no me había oído. Ella levantó la vista del teléfono, sin mucho interés. Estaba pensando, como mi cumpleaños es la próxima semana, tal vez podríamos hacer algo pequeño aquí, una reunión chiquita. Traté de que mi tono sonara ligero, casual. Invitar a Carmen y a mis amigas del club de costura. Algo sencillo, para recordar los viejos tiempos. Las palabras salieron, atropelladamente, impulsadas por un nerviosismo que no pude controlar. Se me secó la boca al instante. Su primera reacción fue el silencio. Un silencio que se estiró por segundos, que parecieron horas. No apartó la vista de mí, pero su expresión era ilegible, como una página en blanco. Luego, sin decir una palabra, suspiró. Fue un suspiro largo, pesado, cargado de un fastidio que me golpeó como una bofetada.
Volvió a bajar la mirada a su teléfono, como si mi propuesta fuera una interrupción, insignificante en su día. En ese gesto, en ese simple acto de ignorarme, toda mi frágil esperanza comenzó a desmoronarse, pieza por pieza. Sentí un frío recorrer mi espalda. Aún así, insistí. Como una tonta, seguí hablando, tratando desesperadamente de venderle la idea, de hacerla sonar atractiva. Podríamos usar la vajilla de porcelana, la que tanto te gustaba de niña, y sacaría esa botella de vino reserva que guardo. Las palabras se me agolpaban en la boca, cada una más patética que la anterior. Le estaba suplicando, rogando por un poco de espacio en mi propia casa, por un momento de celebración en mi propia vida. Me sentía pequeña, ridícula, pero la madre dentro de mí se negaba a aceptar la derrota. Era un último y desesperado intento de encontrar a mi hija. Fue entonces cuando Javier volvió a entrar en la sala. No sé si escuchó la conversación o si simplemente tiene un sexto sentido para aparecer en el peor momento posible. Su presencia fue como echarle gasolina al fuego. Un sandwich. Detuvo en el umbral, cruzó los brazos y nos miró a las dos. Primero a mí, con una media sonrisa burlona, y luego a Sofía, con una mirada que era una mezcla de pregunta y complicidad. El aire se volvió eléctrico. Supe en ese instante que había perdido. La llegada de Javier selló mi destino en esa conversación. Sofía, sintiendo el respaldo de Javier, finalmente dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Me miró fijamente, y sus ojos, esos ojos que yo había visto llenos de amor y admiración, tantas veces, ahora estaban fríos como el acero. ¿Una reunión, mamá?, repitió, y su voz tenía un filo cortante. Ya te he dicho que no quiero gente extraña en la casa. Estamos intentando organizar todo a nuestra manera, y tus fiestas no encajan en nuestros planes. Nuestros planes. Esa frase me atravesó. Yo ya no era parte de ningún nosotros. Era un obstáculo para sus planes. Mi corazón se hundió, pero una última chispa de lucha me hizo susurrar. Pero, hija, es mi casa, es mi cumpleaños. Las palabras salieron ahogadas, casi inaudibles. Fue un error, un terrible error. Esas palabras parecieron encender en ella una furia helada. Se puso de pie, se acercó a mí hasta que pude oler su perfume caro, y mirándome desde arriba, con una autoridad que nunca le había visto, pronunció las palabras que se grabarían en mi alma para siempre. Su voz no fue un grito, fue algo peor, una declaración fría y definitiva. Aquí mando yo, no tú. El mundo se detuvo. Juro que por un segundo dejé de oír, de ver, de sentir. Las palabras de Sofía no fueron solo palabras, fueron un golpe físico. Sentí como si el aire me fuera succionado de los pulmones, dejándome vacía y sin aliento. Un mareo me invadió y tuve que apoyarme discretamente en el marco de la puerta para no caerme. Un sabor metálico, como a sangre o a miedo, me llenó la boca. Era el sabor de la traición más profunda, la que viene de la carne de tu carne. El dolor fue tan agudo, tan inesperado, que me dejó completamente paralizada, como una estatua en medio de mi propia sala. Lo que vino después fue casi peor que las palabras de mi hija. Fue el silencio de Javier. Levanté la vista, todavía aturdida, y lo vi. Estaba sonriendo. No una sonrisa grande, sino una pequeña mueca de satisfacción. Una sonrisa torcida y triunfante. Le dirigió a Sofía una mirada de aprobación, casi de orgullo, como un entrenador que felicita a su discípulo por haber asestado el golpe de gracia. Su silencio cómplice, su alegría ante mi humillación, fue lo que rompió la última fibra de esperanza que me quedaba. Entendí que no era solo Sofía, era él. Él la había moldeado, la había envenenado contra mí. En ese momento, con la mirada de mi hija clavada en mí y la sonrisa de él flotando en el aire, mi mente se quedó en blanco. Dejé de pensar como una madre, dejé de sentir. Solo miraba a esa extraña que me había dado a luz y me preguntaba cómo habíamos llegado a esto. Y no sé por qué, pero pensé en todas ustedes, las mujeres que quizás están escuchando esto ahora mismo,
las que han sentido esa misma invisibilidad en su propia piel. Si alguna vez te han hecho sentir como un estorbo, entenderás este vacío. Y si mi historia te resuena, si te sientes vista en mi dolor, te pido que te suscribas. Necesitamos crear un espacio donde ninguna se sienta sola en esta lucha. Y entonces, sonreí. No sé de dónde salió esa sonrisa. No venía de la alegría, ni de la amabilidad. Era una máscara que mi instinto de supervivencia creó en una fracción de segundo. Una sonrisa fría, dura, impenetrable. Una sonrisa que decía, me has destruido, pero no lo vas a notar. Mis labios se curvaron hacia arriba, pero mis ojos estaban muertos. Miré a Sofía y con una calma que me asustó hasta a mí misma, le dije, está bien, hija, como tú digas. Esas palabras, tan sumisas en apariencia, fueron en realidad mi declaración de guerra, el inicio de mi liberación. Me di la vuelta. Fue el acto más difícil y a la vez más decidido de mi vida. Giré sobre mis talones lentamente, sin prisa, y comencé a caminar hacia las escaleras. Podía sentir sus miradas en mi espalda, la de ella confundida por mi reacción, la de él todavía con ese aire de superioridad. No les di la satisfacción de verme correr, de verme llorar. Cada paso que daba sobre el mármol frío era firme, medido. No estaba subiendo a mi cuarto a lamerme las heridas. Estaba ascendiendo hacia mi propia fortaleza, dejando atrás el campo de batalla donde acababa de perder a mi hija. Entré en mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. El clic del pestillo fue el sonido más dulce que había escuchado en meses. Era el sonido de una barrera, de un límite por fin establecido. Me apoyé en la madera lisa de la puerta, sintiendo su solidez en mi espalda. Mis manos temblaban violentamente, pero mi rostro seguía impasible. Esperaba que las lágrimas llegaran, un torrente de dolor y rabia, pero no llegaron. El shock era tan profundo, la herida tan letal, que mi cuerpo se negó a producir una sola lágrima. Estaba en un limbo de quietud y desolación. Me acerqué al espejo que cuelga sobre mi tocador, el mismo espejo que me ha visto envejecer, que reflejó mis lágrimas de alegría en la boda de Sofía y mis arrugas de preocupación. Y ahí estaba yo, una mujer de 73 años, con el pelo blanco y los ojos cansados, pero con esa sonrisa extraña, helada, todavía pegada en los labios. Parecía una muñeca rota. Me miré fijamente a los ojos, a esa desconocida que me devolvía la mirada, y le hablé en un susurro que solo yo pude oír. Nunca más. ¿Me oyes? Nunca más permitirás que te hagan esto. Fue como si esa promesa rompiera un dique en mi memoria. De repente, mi mente se inundó con imágenes de mi vida, de mis sacrificios. Vi mis manos jóvenes, ágiles, cosiendo hasta altas horas de la noche para pagar la entrada de esta casa. Vi las noches en vela junto a la cama de Sofía cuando tenía fiebre. Recordé haberme negado a comprarme un abrigo nuevo durante 3 inviernos para poder pagar sus clases de ballet. Sacrificio tras sacrificio, puntada tras puntada, todo por ella, para que tuviera la vida que yo no tuve. Y todo para terminar escuchando esas palabras. Aquí mando yo, no tú. Me senté en el borde de mi cama, la cama que compartí con mi esposo, y donde soñamos juntos con esta casa. El temblor de mis manos se detuvo. En su lugar, una nueva sensación comenzó a extenderse por mis venas. No era tristeza, era rabia. Una rabia fría, lúcida, pura. Una rabia que no me cegaba, sino que, al contrario, me aclaraba la mente como nunca antes. Era el tipo de ira que no te lleva a gritar, sino a actuar. Sentí cómo esa emoción me llenaba de una fuerza que no sabía que poseía. La fuerza de alguien que ya no tiene absolutamente nada que perder. Con esa nueva claridad, mis ojos se posaron en el teléfono que estaba sobre mi mesita de noche. El temblor había desaparecido por completo de mis manos. Ahora estaban firmes, seguras. Alargué el brazo y tomé el aparato. No tuve que buscar en mis contactos. El nombre estaba grabado en mi memoria, aunque hacía años que no lo necesitaba. Licenciado Romero, abogado. El abogado de la familia, el que gestionó el testamento de mi marido,
el que me ayudó a poner esta casa a mi nombre. Miré el nombre en la pantalla y supe exactamente lo que tenía que hacer. Marqué el número sin dudar. La voz de su secretaria sonó al otro lado de la línea, amable y profesional. Le dije mi nombre y me reconoció al instante. Doña Marta, qué gusto. ¿En qué puedo ayudarla? Mi voz, al responder, me sorprendió a mí misma. Sonaba tranquila, decidida, casi como si estuviera hablando de otra persona. Necesito una cita con el licenciado, hoy mismo, si es posible. Hubo una pausa. ¿Veré qué puedo hacer? ¿Es urgente?, preguntó ella. Y yo, sin un atisbo de duda, respondí con una palabra que lo selló todo. Urgentísimo. Mientras esperaba que me confirmaran la cita, mis ojos recorrieron mi habitación. Se detuvieron en las fotos que llenaban las paredes y las superficies. Sofía en su primer día de escuela, Sofía en su graduación, Sofía en su boda. Antes, esas fotos me llenaban de un amor y una nostalgia dulces. Ahora, las miraba y sentía una profunda y dolorosa sensación de traición. Ya no veía a mi hija en esas imágenes sonrientes. Veía a una niña inocente y a una joven llena de sueños que, de alguna manera, se había transformado en la extraña cruel que estaba en la sala. Eran dos personas diferentes, y yo tenía que aceptar que la primera ya no existía. Con la cita confirmada para las 4 de la tarde, mi mente se puso a trabajar a una velocidad vertiginosa. El dolor emocional dio paso a una planificación fría y práctica. ¿Qué le diría exactamente al licenciado Romero? Tenía que ser clara, concisa, sin dejar lugar a dudas. Tenía que explicarle mi decisión sin derrumbarme, sin parecer una vieja histérica. Luego, pensé en el después. ¿Qué haría una vez cambiado el testamento? La idea de seguir viviendo bajo el mismo techo era insoportable. Una nueva idea, más audaz, comenzó a formarse. Irme de verdad. La idea no me asustó, me liberó. De repente, un sonido rompió la quietud de mi cuarto. Una carcajada. Venía de la planta baja. La risa de Sofía, fuerte y despreocupada. Seguramente Javier le había dicho algo gracioso. Estaban riendo. Apenas unos minutos después de haberme apuñalado el corazón, ellos estaban riendo. Ese sonido fue más elocuente que cualquier palabra. Era la prueba definitiva de su indiferencia, de mi insignificancia para ellos. Estaban celebrando su victoria sobre mí, sin tener la menor idea de que con esa risa estaban cavando su propia tumba. Y eso, en lugar de herirme más, solo solidificó mi resolución. Llegó la hora de irme. Abrí mi armario y elegí mi ropa con un cuidado casi ceremonial. No me puse cualquier cosa. Escogí un traje sastre de buen corte y mi abrigo de paño. Quería verme fuerte, digna. Tomé mi bolso de cuero italiano, el único lujo verdadero que me permití en la vida, comprado con el dinero de 200, un encargo especial de costura. Al ponerme el abrigo, sentí como si me estuviera vistiendo con una armadura. No era Marta, la madre humillada, la que iba a salir de esa casa. Era doña Marta Campos, una mujer a punto de reclamar su vida. Mientras me miraba en el espejo, abrochando el último botón de mi abrigo, pensé en este momento, el punto de inflexión, el instante en que decides que tu dignidad vale más que la paz familiar que, de todos modos, ya no existe. Y pensé en ti, que me escuchas. Sí, mi historia te está dando, no el valor para irte, pero sí para pensar en ponerte a ti misma en primer lugar, aunque sea por un segundo. Entonces todo este dolor habrá valido la pena. Si es así, suscríbete. Acompáñame. Juntas podemos construir un lugar donde recordemos que merecemos respeto. Siempre. Bajé las escaleras con la cabeza en alto. Al pasar por la sala para ir hacia la puerta principal, ellos me vieron. Sofía, extrañada, me preguntó: ¿A dónde vas, mamá? Su tono no era de preocupación, sino de curiosidad, como si mi salida fuera un evento inusual. Me detuve un instante. La miré directamente a los ojos y le devolví la misma sonrisa helada de antes, la que no llegaba a mis ojos. A tomar un poco de aire fresco, le dije con una voz suave como la seda. Siento que me falta. Y sin esperar respuesta,
Abrí la puerta y salí a la calle. La caminata hasta el despacho del abogado fue surrealista. El aire de la tarde era frío, pero se sentía bien en mi cara, como si estuviera limpiando el ambiente viciado de la casa. Mis pasos sobre la acera eran firmes, rítmicos. No miraba los escaparates ni a la gente que pasaba. Tenía la vista fija al frente, en mi destino. Cada paso era una reafirmación de mi decisión. Ya no había miedo, no había duda, solo una determinación fría y sólida. Estaba caminando hacia mi futuro, un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, iba a ser escrito únicamente por mí. Llegué al imponente edificio de oficinas donde el licenciado Romero tenía su despacho. Las puertas de vidrio me devolvieron mi reflejo. Vi a una mujer de 73 años, sí, con las arrugas que la vida le había dejado, pero erguida. Y en sus ojos vi una luz que no había visto en años. No era felicidad, era algo más profundo. Era propósito. La luz de alguien que ha tomado las riendas, que ha empezado una batalla que sabe que, de una forma u otra, va a ganar. Entré al vestíbulo sintiéndome más alta, más fuerte que nunca. La oficina del licenciado Romero olía a madera de caoba, a cuero y a papeles importantes. Él me recibió con la amabilidad de siempre, pero noté la sorpresa en su mirada al verme. Me hizo sentar en un sillón de cuero frente a su enorme escritorio. No anduve con rodeos. En cuanto se sentó, lo miré a los ojos y pronuncié la frase que había estado ensayando en mi mente. Licenciado, necesito cambiar mi testamento, completamente. Su expresión cambió de la sorpresa al respeto. Se reclinó en su silla, juntó las manos y me dijo con voz pausada: Por supuesto, doña Marta, soy todo oídos. Mientras el abogado preparaba los documentos preliminares, yo sentía una calma extraña. Cuando me puso los papeles enfrente, tomé su pluma estilográfica, pesada y fría, y mi mano no tembló. Firmé donde me indicó, una y otra vez. Cada trazo de mi nombre era como borrar una herida, como reclamar un pedazo de mi alma que había regalado. Era una firma que no solo cambiaba el destino de mis bienes materiales, sino que reescribía mi propio valor. Estaba firmando mi declaración de independencia. Sentí un peso invisible, el peso de años de sumisión, levantarse de mis hombros. Cuando terminé, el licenciado Romero me miró con genuina preocupación. Doña Marta, dijo con delicadeza, esta es una decisión muy seria. ¿No quiere tomarse unos días para pensarlo mejor? A veces, en caliente, tomamos decisiones de las que podemos arrepentirnos. Aprecié su cautela, pero mi decisión era inamovible. Lo miré con una serenidad que lo sorprendió y le respondí: Licenciado, cuando el sacrificio de toda una vida de una madre es pisoteado por su propia hija, no hay vuelta atrás. Esta es la decisión más clara y más cuerda que he tomado en muchos, muchos años. Él solo asintió, comprendiendo que no había nada más que decir. Salir del despacho y volver a pisar la calle fue como respirar por primera vez después de haber estado bajo el agua. El aire ya no se sentía frío, se sentía vivificante. La liberación era tan palpable que casi podía tocarla. No tenía prisa por volver a esa casa que ahora llamaba la casa. Caminé sin rumbo, observando a la gente, las luces de los coches que empezaban a encenderse. Me sentía ligera, casi flotando. Había cortado el ancla que me mantenía atada a la infelicidad. Era libre, y aunque el futuro era incierto, estaba lleno de posibilidades. Caminando, pasé por delante de una boutique elegante. Normalmente, nunca me habría detenido. Siempre pensé que esas cosas no eran para mí, pero ese día fue diferente. Me detuve. En el escaparate había una blusa de seda de color marfil, preciosa, y por primera vez en quizás 40 años, un pensamiento revolucionario cruzó mi mente. Podría comprarme eso, para mí, no porque lo necesitara, sino porque lo quería, porque me lo merecía. Esa simple idea, la de darme un gusto a mí misma, fue más vertiginosa y emocionante que cualquier otra cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. Saqué mi teléfono del bolso, pero esta vez no era para llamar a un abogado. Busqué el contacto de mi amiga del alma, Carmen. Cuando contestó,
Intenté que mi voz sonara normal. Carmen, amiga, necesito un favor, le dije. Ella, que me conoce como si me hubiera parido, supo al instante que algo grave pasaba. Lo que sea, Marta, dime. Y entonces se lo solté, no como una súplica, sino como una declaración. Necesito que me ayudes a encontrar un lugar para mí. Una casa pequeña, un apartamento. Me voy de aquí. Hubo un silencio y luego su voz, firme y llena de apoyo. Ya era hora. Cuenta conmigo. Regresé a la casa cuando ya casi era de noche. El cielo tenía un color violeta profundo. Abrí la puerta principal con mis llaves, en silencio, como una ladrona. La casa ya no se sentía como mi hogar. Era una cáscara vacía, un escenario donde se había representado una tragedia. Entré de puntillas. La luz del televisor parpadeaba en la sala, iluminando sus siluetas en el sofá. El sonido de un programa de comedia llenaba el espacio. Mi llegada fue tan silenciosa, mi presencia tan insignificante, que ni siquiera se dieron cuenta de que había vuelto. Me quedé parada en el recibidor por un momento, observándolos. Estaban absortos en la pantalla, riendo. Yo había estado fuera por horas, en la cita más importante de mi vida reciente, y ellos ni siquiera habían notado mi ausencia. Esa fue la confirmación final, la prueba irrefutable de que yo ya no existía para ellos. No era una persona, era parte del decorado. Y en ese momento, la última punzada de dolor se transformó en una paz extraña y desolada. Mi decisión no solo era la correcta, era la única posible. No se puede vivir donde no se es visto. Subí a mi cuarto sin hacer ruido. Ellos no se movieron. Cerré la puerta y el mundo de ellos se quedó afuera. Me quité el abrigo, mi armadura, y la colgué con cuidado. No sentía rabia, ni tristeza, solo un cansancio profundo y una resolución tranquila. Ahora tenía un secreto que era como un tesoro guardado en mi pecho. Mi futuro, un plan que nadie conocía. Esa asimetría de información, ese pequeño poder que ahora ostentaba, me dio una sensación de control que había perdido hacía mucho tiempo. Me metí en la cama esa noche, y por primera vez en meses, no sentí angustia. Di vueltas, sí, pero no eran vueltas de ansiedad, eran de planificación. ¿Cómo sería mi nueva casa? Pequeña, luminosa, con un balcón para mis geranios. ¿Qué muebles me llevaría? El sillón de terciopelo azul, por supuesto, y mis libros, y la vajilla de porcelana. Mi mente construía mi nuevo refugio, mi nuevo nido. Estaba demasiado ocupada diseñando mi nueva vida como para lamentar la que estaba dejando atrás. El silencio se convirtió en mi aliado. Antes me aterraba, porque significaba soledad y exclusión. Ahora, mi silencio era estratégico. Era mi poder. Sabía que la tormenta estallaría cuando se enteraran de todo, del testamento, de mi partida. Pero yo no estaría allí para presenciarla. La vería desde la distancia segura de mi nuevo hogar, de mi nueva vida. No se trataba de venganza, sino de autopreservación. Estaba construyendo un dique para protegerme de la inundación que yo sabía que ellos mismos provocarían. Mi último pensamiento antes de que el sueño me venciera no fue de odio, fue de libertad. La libertad de despertarme por la mañana y decidir qué quería desayunar. La libertad de escuchar mi música, de encender una vela, de leer un libro en paz. La libertad de respirar en mi propio espacio, sin sentir que estaba invadiendo el de alguien más. La libertad de ser la reina indiscutible de mi propio y pequeño reino. Una libertad por la que estaba dispuesta a pagar cualquier precio, incluso el de romperme el corazón. Una última ironía me hizo sonreír en la oscuridad. Sofía quería mandar, quería estar al mando, y muy pronto lo estaría. Estaría al mando de las facturas de la luz, del agua, del jardinero, de la hipoteca. Estaría al mando de una casa enorme y vacía, llena de ecos y de muebles sin alma. Tendría su victoria, una victoria hueca, fría y, sobre todo, muy cara. Descubriría de la forma más dura que mandar no es un privilegio, es una carga. Y yo ya no estaba dispuesta a ayudarla a llevarla. Y así termina la historia de ese día.
ese día terrible y maravilloso. Antes de cerrar este capítulo con ustedes, quiero agradecerles por escucharme hasta el final, por caminar conmigo a través de cada hora de esa jornada. Compartir esto, ponerle palabras, ha sido sanador. Y si mi experiencia ha hecho que aunque sea una sola de ustedes se sienta un poco más vista, un poco menos sola en su propia batalla, entonces mi herida ha encontrado un propósito. Por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete. Ayúdame a que este espacio crezca y más voces como la nuestra puedan ser escuchadas. Esa noche, como les decía, dormí con la mente en mi futuro. Y a la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol atravesó mi ventana, se sintió diferente a todos los amaneceres anteriores. No era el inicio de otro día de humillación, de sentirme invisible. No, era el alba del primer día del resto de mi vida. Una vida que me pertenecía solo a mí. Y aunque el camino por delante era incierto y seguramente solitario a veces, estaba lista. Porque por fin había entendido que la paz no se encuentra en una casa grande, sino en un corazón que se respeta a sí mismo.